Entonces, habíamos comentado acerca de la enfermedad renal crónica y la semaforización por colores, hablando del contexto clínico y de que entre mayor albuminuria haya, mayor es el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica y que por ende, entre mayor riesgo de progresión, es importante que se tenga que referir al paciente al nefrólogo, porque finalmente, pues bueno, parte de las líneas de tratamiento de la enfermedad renal crónica es limitar la proteinuria, limitar los factores de progresión. En este caso, lo que ya habíamos dicho, controles metabólicos, control de hipertensión, obviamente sobrepeso, obesidad, ¿sí? Y todos los demás factores que en algún punto pudiera presentar el paciente, como es propiamente dislipidemia. Y actualmente las últimas guías, ya les había comentado en la clase pasada, que no hay una indicación precisa de tratar hiperuricemia a reserva de que tenga componente clínico específico. ¿De acuerdo? Algunas literaturas y en un contexto no tan referenciado, algunos colegas se considera eventualmente tratar la hiperuricemia cuando sobrepasa 10 miligramos, pero pues esto ya queda a reserva. Las guías son puntuales y te dicen que no hay que tratarla a reserva que haya componente clínico como topos gotosos o propiamente un estado de gota en el paciente. ¿De acuerdo? Entonces habíamos hablado en este caso, específicamente hablando del contexto de las fórmulas para evaluar tasa de filtrado glomerular, y bueno, estábamos viendo este caso en el que decíamos que era un hombre de 55 años con antecedente de ser diabético desde hace 10 años, acude a la consulta con estudios de laboratorio y tiene una creatinina de 1.8. Deseamos calcular la tasa de filtrado glomerular y bueno, tenemos aquí las siguientes fórmulas. De hecho, habíamos comentado que iban a evaluar o iban a revisar acerca de estas fórmulas. No sé si se acuerdan, ¿quién revisó algo? Pues yo encontré tres principales, que Ajá. era no sé cómo se pronuncia, la Cockcroft Gold, Sí, Cochrane Gold. ajá, y la MDRD4, Ujú. y otra que estaba, bueno, que se abreviaba así como 6R, que era una fórmula en la cual era la creatinina sérica, bueno, los miligramos sobre decilitros por el volumen y se dividía sobre igual la creatinina sérica, pero se multiplica por el tiempo, algo así. Ok. Y en el contexto específicamente del MDRD, Crockford Gold y CKDPI, ¿qué encontraste? ¿Leíste algo un poquito de eso? ¿Alguien que le quiera ayudar a su compañero? Yo leí que la CKD-EPI es más precisa que la MDRD. Es más Ajá. precisa que la CKD-EPI, en especial en pacientes con una tasa de filtración elevada. Y enco- Levada. Ajá, ok, ok. Continúa, continúa. Y ahorita platicamos. encontré que encontré una fórmula más, que era la de cistatina C, Ajá. pero decía que la fórmula variaba, pero realmente las principales fueron las mismas que encontró ya él. Ok. Siento Y, la de y de lo que KDP. buscaron, Ajá. y de lo que buscaron, ¿cuál ustedes vieron que en teoría es la mejor? ¿O cuál le encontraron que es la mejor? De sus demás compañeros, alguien más que quiera compartir. Que es la mejor. ¿Ya ha leído? Y los Pues demás también, compañeros, alguien más que quiera compartir. pues también por lo que encontré fue la seca de EPI, pero principalmente, bueno, ahí vi que había una del 2009 que era donde tomaba en cuenta la raza. Y en la Ajá, que creo que es más actual, que es la 2021 ahí ya no se toma en cuenta. exacto. Ok. Es muy importante ahorita hacer mención que si ustedes se acuerdan cuando vimos en las fases iniciales, o las clases iniciales, no las fases iniciales, las clases iniciales yo les decía que el gol estándar es la determinación de un soluto que idealmente se filtre, que no se absorbe, ¿sí? En teoría que se secrete totalmente, ¿sí? Y que no tenga interacciones para que de esta manera la cantidad total del soluto que se administra se pueda filtrar y obviamente se pueda cuantificar y que el gol estándar es la inulina. Si se acuerdan, ya les había dicho. Que hay algunos otros, como el yodo yotalamato, el Yoxol, o algunos marcadores propiamente radioisótopos nucleares, como el DTPA, que lo utilizamos en gamagramas para evaluar función renal. Sin embargo, el gol estándar sigue siendo la inulina. Ahora, como no siempre podemos hacer este tipo
cuestiones tan engorrosas, lo que se busca es tratar de estimar la función del riñón con un marcador principalmente endógeno, de tal manera que esto nos permita saber de manera lo más preciso posible cuánto está funcionando nuestros riñones. El Crawford and Gall, la verdad es que ya está prácticamente en el olvido, sí se tomó, pero como toma en cuenta también el contexto clínico del hecho de que una dama, un varón tiene mayor cantidad muscular en comparación con una dama, y todos los sesgos que esto implica, la realidad es que esta fórmula es importante que sepan que existió, pero ya no se utiliza. MDRD, que es Modification of Diet in Renal Disease, y que dice de 4 elementos, como bien lo mencionó ya él, tiene algunos sesgos porque excluyeron algunos pacientes que tenían enfermedad renal crónica, no excluyeron pacientes trasplantados, ¿sí? Entonces, hay algunos puntos importantes que no se tomaron en cuenta y que MDRD en su momento fue funcional, pero actualmente ya está en desuso. Finalmente, seca de EPI, ¿sí? Y hay otra fórmula que se llama BIS, que es Berlin International Study, en la cual se han hecho estudios de concordancia, ¿sí? Para evaluar si BIS-1 y seca de EPI, porque BIS-1 tuvo un auge importante, cuál era mejor o cuál nos permitía evaluar de manera más específica, más que evaluar, estimar. Y actualmente, bueno, en BIS-1 se documentó que tiene mucho sesgo en los pacientes con tasas de filtrado glomerular menos de 30 y puede categorizar a un paciente con mayor daño renal en contraste con CKD-EPI. Importante, todas estas fórmulas, ninguna es 100% específica. ¿Por qué? Porque finalmente la creatinina es un producto de degradación muscular y también tiene mucho que ver el componente nutricional. ¿De acuerdo? Si uno de ustedes hoy va y se come un corte de carne de 800 gramos y se bebe 3 cervezas y si en el transcurso del día no se hidrató, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Pues va a tener mayor cantidad de productos nitrogenados, ¿sí? Mayor componente de degradación muscular y en algún punto su creatinina se puede ver sesgada. ¿Por qué? Porque una, o puede aumentar o puede inclusive disminuir. Recuerden que también les dije que la carga alta de proteínas aumenta la filtración glomerular porque hay un aumento en la reabsorción de aminoácidos. Entonces, la carga alta de proteínas condiciona hiperfiltración. Ahora bien, todo esto, ya entrando un poquito más en materia en el contexto de la clase, pues bueno, ya les había dicho, principalmente vamos a buscar algún marcador que no tenga tanto sesgo. La creatinina, ya les comenté, hay ciertas alteraciones con ella. Por lo tanto, en el 2021, y como bien lo comentó Moni, se hizo un ajuste con CKD-EPI en la cual se quitó la raza. Fíjense que sí tiene un componente importante lo de la raza, porque sí se documentó que algunos pacientes tienen peor pronóstico, principalmente raza negra. Sin embargo, también por cuestiones de ética y estas cuestiones de valores, pues decidieron quitarla. Entonces nos fuimos a buscar, bueno, no nos fuimos, se fueron los investigadores a buscar propiamente un marcador endógeno que nos permitiera hacer una mejor estimación de la función renal y se documentó la cistatina C. La cistatina C es un producto, ¿sí? Que secretan todas las células nucleadas y que tiene menos alteraciones en contraste con la creatinina. Sin embargo, como todo, pues no es perfecta y también tiene ciertos sesgos. ¿Por qué? Porque se altera con el sobrepeso u obesidad, porque hay mayor cantidad de células, mayor cantidad de adipocitos, mayor secreción de cistatina. Se va a ver alterada por el uso de glucocorticoides, se va a ver alterada por el tabaquismo, se va a ver alterada por el uso de hormonas exógenas, como son principalmente hormonas tiroideas, y por eso es que también no se dejó como un solo marcador para hacer tasa de filtración glomerular. Y actualmente está mucho en auge el hecho de realizar una determinación o una estimación de la función renal con CKD epicreatinina cistatina. Desafortunadamente todavía no está 100% estandarizado y no en todos los lugares se tiene acceso a cistatina. En muchos hospitales no la hay, es más costosa que la creatinina y por ende seguimos de manera general prácticamente estimando la función renal con seca de epicreatinina. ¿De acuerdo? Tiene sus sesgos, tiene sus limitantes. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes quieren estimar la tasa de filtrado glomerular en un paciente de 40 años, ¿sí? Que pesa 80 kilos, que hace ejercicio, o sea, que tiene una actividad cotidiana normal, y también la van a estimar en un paciente de 75 años que está postrado, que está malnutrido, que no tiene músculo y que probablemente ustedes pueden ver y tiene una creatinina de 0.7 o de 0.6. Y eso no meramente quiere decir que su tasa de filtración glomerular está en lo que les vaya a arrojar, habría que sacar la fórmula, sino finalmente pues, se refiere a que tiene un sesgo porque es un paciente malnutrido con una alteración porque finalmente pues no tiene producto de degradación muscular y finalmente también su alimentación es mala. Por eso es que hay que tomar mucho con reserva este tipo de situaciones y actualmente también se están buscando
como que generar estándares para hacer una determinación específica en el paciente adulto mayor. Ahora bien, esta gráfica la verdad es que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque finalmente nos habla de las capacidades que tienen nuestros riñones para responder al estímulo exógeno o a la demanda, es decir, nuestra reserva renal funcional. Creo que esta frase o esta palabra, conjunto de palabras, se los he mencionado como en unas 5 o 6 ocasiones, en la que les he dicho que nuestros riñones tienen la capacidad de hiperfiltrar, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué es lo que va a pasar? Pues bueno, van a responder al estrés. Si tu riñón está recibiendo algún estrés, no solamente por cuestiones exógenas de proteínas y por algún otro componente, la capacidad de reserva renal funcional va a permitir que tus riñones pues sobretrabajen y obviamente tus niveles de creatinina no se vean descompensados, no se vean alterados. Y aquí es lo que vemos, tenemos a un paciente en el que, bueno, tenemos un 100% de masa funcional y obviamente si es un paciente joven va a tener la capacidad de responder al estímulo, ¿sí? Les había comentado que inclusive hay pruebas en las que pues nosotros buscamos propiamente evaluar la reserva renal funcional y al paciente se le da 1 gramo por kilo de proteínas por vía oral y se tiene que hacer una determinación a las 8 horas para evaluar la tasa de filtración glomerular. En teoría, cuando hay una reserva renal funcional aceptable, tiene que haber un aumento en la filtración glomerular de aproximadamente 20 a 30%. Y eso nos habla de que el riñón va a tener, conforme va perdiendo función, conforme va envejeciendo, conforme va sometiéndose a cuestiones de daño, cuestiones de estrés y va perdiendo masa renal, pues la capacidad de reserva renal funcional se va a ir mermando. Hasta que en un punto, cuando llega a perder aproximadamente el 50% de su capacidad funcional, va a llegar un momento en el que estas nefronas no van a ser capaces de responder al estímulo y en su momento regresar, ¿sí?, tu creatinina a los valores normales. Y es aquí lo que yo les comentaba en las clases pasadas y que también venía en la charla que les dio su compañera Noemí, donde venían específicamente unos dibujitos y venían las nefronas y hablaba de que una lesión renal aguda leve va a tener cierto daño, pero se recupera. Una lesión renal aguda más poquito moderada va a tener cierto daño. Tal vez no va a haber una recuperación completa de las nefronas, sin embargo, esas nefronas que todavía quedan, si la masa funcional que persiste es superior al 50%, va a hiperfiltrar y tu creatinina no se va a estancar, no se va a mover. En cambio, si este daño es severo, ¿sí? Y propiamente hay una pérdida importante de nefronas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aquí ya no va a haber posibilidad de que estas nefronas, por más que quieran hiperfiltrar, pues no van a compensar. Y obviamente va a haber una alteración con los niveles de creatinina y ahí es donde vamos a ver ya repercusiones específicamente en este marcador. ¿De acuerdo? Entonces, como les había comentado hace un momentito, pues bueno, las fórmulas principalmente están basadas en creatinina, ¿sí? Presentan baja sensibilidad, se utilizan en mujeres y en adultos mayores, principalmente en mujeres y en adultos mayores presentan baja sensibilidad por la cuestión muscular y por las alteraciones que tienen propiamente asociadas a las alteraciones nutricionales, ¿de acuerdo? Y como les había comentado, tienen mucha variabilidad. Ya lo mencionamos hace un momento, ¿sí? La dieta, el músculo, la edad, el sexo, ¿sí? Lo vengo mencionando justamente en estos últimos minutos, ¿sí? Y pues propiamente, como hay falta de sensibilidad, puede haber una relación no lineal con la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque como les digo, o sea, si el paciente tal vez está malnutrido, independientemente de que no sea un paciente adulto mayor, puede ser un paciente joven que tuvo una complicación, no sé, posquirúrgica, tuvo alguna cuestión, eh, una apendicitis complicada, una apendicitis perforada, que se malnutrió, que se infectó y propiamente pues su creatinina está súper baja. No habla específicamente de que esté hiperfiltrando o que la tasa de filtración glomerular esté súper elevada, sino que propiamente es un componente propiamente asociado al hecho de que el paciente está malnutrido, ¿de acuerdo? Y como les había comentado, es necesaria la pérdida del 50% o más de la función renal para que la concentración de creatinina se eleve. ¿Por qué? Porque si no, tus riñones o nuestros riñones van a tener la capacidad de responder al estímulo y van a permitir que la creatinina se encuentre o se mantenga en rangos normales. Entonces, esto es propiamente lo que habíamos visto y lo que les había pedido que por favor revisaran. Cockford Gold, 249 pacientes, sí, tiene alteraciones porque en algún momento puede exagerar el descenso de la tasa de filtrado glomerular y no es potencialmente utilizable en pacientes adultos de más de 80 años, por las cuestiones que les decía, asociado que lo corregían propiamente por cuestiones de masa muscular.
MDRD, basada en el aclaramiento de creatinina y concentración de creatinina en pacientes, ¿sí? Previamente diagnosticados con RC. Y como les había dicho, ¿sí? Ninguna de las fórmulas se aplicó a personas sanas, diabéticas y mayores de 70 años, los excluyeron. Y esto propiamente dejaba un sesgo. ¿Por qué? Porque gran parte de la población que nosotros vemos tiene estas entidades o tiene estas patologías. CKD-EPI fue donde se documentó que había mayor confiabilidad en función de los niveles de creatinina y es mucho más aceptable en contraste con MDRD. Salieron algunas otras fórmulas, como les había comentado, Bisuno, estas otras como el FAS, el Gregory Macías, pero la realidad es que de todas, la que ha tenido mayor rentabilidad y mayor, por así decirlo, mayor sensibilidad, exactitud, estimación, subestimación y sobreestimación, si nos damos cuenta ya en específico en esta gráfica, ¿sí? CKD-EPI es de las que tiene más exactitud. La subestimación es prácticamente similar a Cochrane Gold, en contraste con MDRD, que te puede subestimar hasta un 20%, y la sobreestimación, ¿sí? No es tan alta. Entonces, haciendo las concordancias de las determinaciones o estimaciones de tasa de filtración glomerular con estas tres fórmulas, pues se documentó propiamente que CKD-EPI es de las mejores para propiamente pues llevar a cabo la estimación de la tasa de filtración glomerular y es mucho mejor cuando se conjunta con cistatina por el hecho de que es una molécula que tiende a tener menos variaciones en contraste con la creatinina. Importante que cuando evalúen con cistatina, pues obviamente tomen en cuenta que si están evaluando a un paciente obeso, a un paciente que tiene hipotiroidismo y se sustituye, un paciente tabáquico, o sea, que tiene tabaquismo, o que tiene propiamente algún factor que te va a alterar los niveles de cistatina, pues lo tomen en cuenta y lo lleven a cabo o expresen esos resultados con reserva. ¿Por qué? Porque pues muchas veces también esto te puede generar alteraciones. Y les digo, buscamos siempre la fórmula menos engorrosa, ¿sí? De estimar la tasa de filtración glomerular para no propiamente hacer una determinación con un marcador exógeno, porque finalmente es bastante complejo, bastante costoso, y pues la realidad es que si tenemos a la mano este tipo de estimaciones con marcadores endógenos, pues lo ideal sería utilizarlos. Entonces, pues bueno, propiamente, ¿cuáles son las limitaciones en el uso de ecuaciones de estimación del filtrado glomerular basados en la creatinina sérica? Pues es lo que ya les decía desde hace un momento. El peso, las dietas, los pacientes en diálisis, alteraciones en la masa muscular, antecedentes de lesión renal aguda o propiamente enfermedad renal crónica, el embarazo, y es que el embarazo es un estado de hiperfiltración en el cual incrementa la volemia de manera importante y la tasa de filtración glomerular se aumenta. De hecho, bueno, no vamos a ver embarazo y enfermedad renal crónica ni propiamente lesión renal aguda, pero algo importante es que en una paciente embarazada hay varios estudios en los que se documenta que el punto de corte de creatinina es 0.8. ¿Por qué? Porque hay una hiperfiltración importante y la volemia al aumentar tanto y al aumentar tanto el flujo plasmático, hay una hiperfiltración importante. Entonces, cuando hay una creatinina mayor de 0.8 en una paciente embarazada, cuidado, tenemos que pensar en que hay enfermedad renal crónica o algún trastorno agregado y es una paciente que se tiene que evaluar. En el embarazo, las fórmulas como CKD-EPI, creatinina y cistatina pierden sensibilidad y especificidad principalmente por el hecho de que el embarazo es un estado de hiperfiltración y la mejor forma para evaluar la tasa de filtrado glomerular en una paciente embarazada es la recolección de orina de 24 horas con depuración de creatinina. Eso si en algún momento se los preguntan, generalmente eso es más fácil, es pregunta como de Resi, pero para que si en algún momento les preguntan cuál es la mejor forma de evaluar tasa de filtrado glomerular en una embarazada, recolección de orina de 24 horas con depuración de creatinina. ¿De acuerdo? La enfermedad hepática grave, porque propiamente son pacientes malnutridos, con pérdida de albúmina, ¿sí? Y los ajustes de fármacos con elevada toxicidad. ¿Por qué? Porque finalmente, como ya habíamos platicado, hay algunos fármacos que van a condicionar alteraciones con la excreción de la creatinina y también te pueden generar alteraciones que te pueden llevar a subestimar la tasa de filtración glomerular. Entonces, abajo, como les pongo ahí, pues, ¿qué es lo que se sugiere? Llevar a cabo CKD, creatinina, cistatina, ¿sí? En algún punto, pues, si tienes la determinación, un marcador exógeno, o en conjunto, pues, un aclaramiento de creatinina. Normalmente, cuando queremos ser precisos para establecer tasas de filtración glomerular, generalmente siempre buscamos hacer una determinación por 2 o 3 vías. Y eso se los comparto, que normalmente, por ejemplo, en mi caso, que evalúo pacientes para protocolo de trasplante renal,
pues ¿qué es lo que hacemos? Hacemos estimaciones de tasa de filtrado glomerular con determinaciones de creatinina cistatina, pedimos recolección de orina de 24 horas, ¿por qué? Porque en un paciente potencial donador hay que evaluar que no tenga proteinuria, principalmente albuminuria, más de 30 miligramos es contraindicación para donación, y también hacemos algo que se llama gamagrama. Con el gamagrama evaluamos también filtrado glomerular, y ya con esos 3 puntos, pues propiamente hacemos la evaluación completa del paciente. Al mismo tiempo que el gamagrama es un estudio de medicina nuclear que nos va a permitir evaluar filtrado glomerular selectivo, es decir, me va a decir cuánto filtra tu riñón izquierdo, cuánto filtra tu riñón derecho, y eso nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque finalmente, en el contexto de trasplante, el donador siempre se va a quedar con el riñón que filtra más. Si uno de sus riñones filtra 65 y el otro filtra 56, 55, ¿sí? Pues ¿qué es lo que vamos a hacer? El riñón con mayor capacidad de filtración se le va a dejar al donador y el otro se le da al receptor. Entonces, por eso es que es muy importante hacer este tipo de evaluaciones en conjunto para que tengamos la mejor estimación de tasa de filtración glomerular. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a saber en un paciente que nos lleva una recolección de orina de 24 horas si esta muestra está bien colectada? Obviamente, de entrada, pues, si es un paciente en teoría que está sano, ¿sí? Y te lleva 500 mililitros, pues desde ahí decimos, ¿sabes qué? Pues esto no es real, ¿no? No colectaste toda tu orina y pues te das una idea. Sin embargo, puede haber casos en los que sí te pueden llevar 2 litros, 2 litros 100, 1 900 y parece más creíble. Pero de esta manera, bueno, siempre tenemos que buscar una forma de evaluar que esté bien colectada una muestra de orina. Entonces, bueno, aquí les pongo un ejemplo y esto lo van a ver porque eventualmente en algún momento ustedes se van a encontrar con este tipo de laboratorios en los que el paciente va a llegar y les va a decir, doctor, me hice esta recolección de orina, me pidieron esto y está aquí mi determinación de proteínas, mi depuración de creatinina y microalbuminuria en orina de 24. Entonces vemos ahí una mujer de 45 años, es diabética, pesa 60 kilos, ¿sale? Y tenemos ahí una depuración de creatinina, que eso es, al decir depuración de creatinina, nos habla de la tasa de filtración glomerular estimada por creatinina urinaria. Entonces, en teoría, con esto, sin tener una determinación de creatinina sérica y sacar una fórmula, en teoría, con esto aquí te está diciendo que tiene 28.9 mililitros. Tiene una creatinina en orina de 60.5, el volumen minuto era de 0.8, llevó un volumen de 24 horas de 1200 mililitros, tiene una determinación de proteínas en orina de 24 horas de 690 miligramos o 0.69 gramos, y microalbuminuria en orina de 297.9. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Aquí, ¿qué les debe llamar la atención? Una, que en teoría, al menos por esta determinación, ya tiene enfermedad renal crónica, pero no se pueden casar con esa idea. ¿Por qué? Porque ¿qué tal y no colectó toda la orina? Entonces, finalmente, es un parámetro que nos va a ayudar, pero no lo deben de tomar ya 100% verídico. Otra cosa, proteínas en orina de 24 horas, tiene 690, ya está, no es una proteinuria nefrótica, está en proteinuria con rangos subnefróticos, y finalmente tiene microalbuminuria en orina, ¿sí? ¿Cuánto? Moderadamente aumentada, porque no sobrepasa los 300. Sin embargo, bueno, ya es un factor de riesgo, un factor de progresión que idealmente hay que empezar a tratar. No sé si esto lo revisaron, pero bueno, si no lo revisaron, se los voy a platicar. Nosotros, en el paciente sano, sí, porque después de cierta edad hay que hacer el ajuste pertinente porque nuestros riñones empiezan a envejecer. En promedio, después de los 40 años, nuestros riñones van a ir perdiendo 1 mililitro por minuto, pero 1 mililitro por año de filtración glomerular. Entonces, de manera, para ejemplificarlo, un paciente que tiene 80 años y está sano y no tiene ninguna alteración, ¿sí? Si han pasado 40 años, ¿sí? Porque tiene 80 y filtraba 120, es esperado que su tasa de filtrado glomerular a los 80 años, ¿sí? Pues en promedio le vamos a apretar 40 y hablaríamos de que tendría una tasa de filtrado glomerular de 80. Aquí es una paciente de 45 años, pues la verdad es que no tendría por qué tener tanta alteración de la función renal. ¿Y cómo vamos a hacer esta evaluación? Pues bueno, la creatinuria en hombres y en mujeres es distinta. Sigue persistiendo mucho el hecho de que el hombre tiene mayor masa muscular en comparación con una mujer. Y la creatinuria en hombres es de 20 a 25 y en mujeres es de 15 a 20. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta evaluación? Esto se hace, ¿sí? Con una fórmula que se llama para determinar creatinuria, en la cual tenemos que hacer la determinación
¿sí? Del volumen en decilitros multiplicado por la creatinina urinaria, y esto lo dividimos entre el peso en kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí abajo tienen la fórmula en la que, si estamos viendo, tenemos 1200 mililitros de orina. Como les decía, se tiene que dividir entre 100. ¿Por qué? Porque pues es en decilitros. O pueden hacer la conversión. ¿Cuántos decilitros hay en 1200? ¿Sí? Pues son 12. Lo multiplican por la creatinina, que es de 60.5, y eso finalmente lo dividen entre el peso. Y nos salió que tiene 12.1. Si ustedes se dan cuenta, la creatinuria obtenida, 12.1, está por debajo de la creatinuria esperada, que en teoría debe ser de 15 a 20. Y entonces eso nos hace pensar, pues propiamente, en dos cosas, ¿sale? Una, que no colectó bien la muestra, o dos, que propiamente la paciente ya tiene enfermedad renal crónica. Pero obviamente hay que hacerlo en concordancia con determinación de creatinina sérica, obviamente también en concordancia con un ultrasonido renal. Parte fundamental de todo paciente que sospechen que tiene enfermedad renal crónica siempre es pedirle un estudio de gabinete. ¿Y cuál es el mejor estudio de gabinete? El ultrasonido. ¿Por qué? Porque finalmente nos va a permitir hacer la caracterización específica anatómico-estructural, ver si los bordes están lisos, si están lobulados, si hay alteraciones en la longitud, ¿sí? Si hay alteraciones propiamente asociadas en el aumento de la ecogenicidad, ¿sí? A nivel de la corteza, de la médula. Eso lo vamos a ver en la clase cuando hablemos de estudios o métodos auxiliares de diagnóstico en nefrología, ¿de acuerdo? Y propiamente si hay ectasia, si hay dilatación pielocalicial o ureterectasia, ¿sí? Generalmente el ultrasonido renal siempre lo pedimos acompañado de vejiga para ver que obviamente haya buen vaciamiento hacia la vejiga, podamos ver los jets ureterales, y obviamente, pues bueno, nos va a permitir hacer una evaluación específica. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene ectasia pielocalicial o ureterectasia, hay que ver en qué punto o en qué nivel está obstruido. Muchas veces los pacientes no se pueden evaluar con ultrasonido nada más, y es ahí cuando pedimos urotomografías, que son propiamente tomografías con medio de contraste para hacer una evaluación anatómico-estructural más objetiva. Entonces, bueno, pueden hacer este, bueno, alguien que me quiera ayudar a leer este caso, porque aquí estamos hablando en una paciente, bueno, te está comentando aquí, en un paciente de 50 a 90 años. Sí, yo lo leo. Dice, mujer de 65 años con hipertensión arterial sistémica, peso de 55 kilos. Bioquímica urinaria, depuración de creatinina 25 mililitros sobre minuto, creatinina en orina 60 miligramos sobre decilitro, volumen 1000 mililitros, proteínas en orina de 24 horas 0,79 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, como les estaba comentando hace un momento, conforme vamos envejeciendo, la capacidad de expresión de creatinina urinaria pues se va a ver alterada. Por lo tanto, hay fórmulas para hacer la corrección específica en aquellos pacientes que ya tienen mayor edad. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues hacer un ajuste acorde a la edad de tu paciente para que de esta manera podamos ser más objetivos y de esta manera evaluar más específicamente si esta recolección de orina fue objetiva o no. Entonces, aquí tenemos una creatinuria, ya haciendo toda la fórmula de 10.9, ¿sí? Y obviamente aquí ya, haciendo la corrección con base en los antecedentes de la paciente, la edad, bueno, es que los antecedentes, la edad, ¿de acuerdo? Hacemos el ajuste, ¿sí? 22 menos la edad en años entre 9, y en teoría la expresión de creatinina en esta paciente tendría que rondar en promedio 14.8 miligramos. Entonces, lo mismo, hablaríamos de que una de dos, o esta paciente trajo una recolección de orina de 24 horas que está infracolectada, o en su defecto, que es una paciente que propiamente ya tiene enfermedad renal crónica. En este caso, ¿sí? Hablando de una paciente de 65 años, es meramente esperado que la tasa de filtración glomerular ya se encuentre disminuida, pero obviamente no va a tener una repercusión tan alta como un paciente que tiene una enfermedad renal crónica plenamente establecida. Y vuelvo a lo mismo, siempre hay que tener en cuenta las capacidades y las características asociadas a el estado clínico de la paciente, el estado muscular, el estado nutricional y propiamente las determinaciones de creatinina sérica. Porque aquí, si nos damos cuenta, no estamos tomando en cuenta nada de creatinina sérica. Estamos buscando aquí ahorita nada más recolecciones de orina, depuraciones de creatinina en orina, que nos van a permitir evaluar, estimar
estimar la depuración de creatinina por orina, pero finalmente tenemos que echar mano de pues, múltiples herramientas para que de esta manera podamos tener una determinación más objetiva. Ahora, este es otro punto importante que yo les quería comentar. ¿Qué han leído del índice? ¿Alguno de ustedes leyó del IPC o PRUCRU? Índice proteinuria creatinuria. No sé si les mandé un artículo de enfermedad renal crónica y diabetes. Creo que sí se los mandé. A ver, déjenme revisar en el chat. Si alguien tuvo un poquito de curiosidad en revisarlo. ¿No? ¿Nadie? Sí, doctor, bueno, cuando hay falla renal, pues va a haber alteraciones tanto en la creatinina como en la proteinuria, bueno, en la proteína, ¿no? Y esto va a haber como más filtración de los glomérulos y esto va a causar que haya una variación entre estos dos componentes. Ajá, pero el índice PRUCRU, o sea, ¿qué leíste? Sí, se los mandé, ya lo encontré. De hecho, ese artículo hasta, es que algunos los tengo de los que leo en la tableta, luego no todos los tengo aquí directos en la nube, y lo que hago es que los vuelvo a bajar y se los mando, pero este sí se los mandé porque lo tenía en mi drive, y está hasta subrayado. Porque bueno, se divide por etapas, ¿no? De la uno a la, creo que es la 5 4 o 5 me parece. No, pero tú estás hablando ahí de Cádigo. No, no, no. Miren, el índice PRUCRU es una forma no tan engorrosa de hacer una estimación de las proteínas en orina de 24 horas. ¿De acuerdo? Las proteínas en orina de 24 horas, pues obviamente es la recolección, la llevas al laboratorio y te la procesan. Cuando por alguna cuestión llega un paciente con nefrótico, ¿sí? Que llega con edema importante, te dice estoy orinando con espuma, y finalmente quieres hacer una estimación, ¿sí? De las proteínas en orina, ¿qué es lo que se hace? En un spot urinario, en una muestra al azar, pides determinación de proteínas y determinación de creatinina. Y eso lo que haces es, aquí sí estamos viendo, está proteínas en orina y creatinina urinaria. Entonces, hagan un cociente, dividan las proteínas entre la creatinina, saquen su teléfono y divídanlo, 54.8 entre 61.63. ¿Cuánto les dio? En orina y creatinina urinaria. Entonces, proteínas, hagan un cociente, dividan las proteínas entre la creatinina, saquen su teléfono y divídanlo, 54.8. Da .88. Ok, entonces con eso estimamos que el paciente tiene 880 miligramos de proteínas en orina de 24 horas. ¿De acuerdo? Es una forma rápida de hacer una estimación de cuánto está teniendo de proteinuria el paciente sin hacer una recolección de orina de 24 horas. Con esto pudiéramos estimar que tiene una proteinuria subnefrótica, pero obviamente lo más importante siempre, siempre va a ser la recolección de orina de 24 horas. ¿Vale? Muy bien. Aquí me voy a quedar. No sé si tengan alguna duda. Yo tengo una duda que me quedó hace ratito. Había dicho entonces que, a ver, no, es que había yo hecho un apunte por aquí que se me había quedado de duda. A ver. Es que dijo que algo de que cuando se tomaba la orina de 24 horas, había un valor que ya propiamente nos podría hablar de cómo estaba la tasa de filtrado glomerular sin hacer el cálculo. Sí, te lo reporta el laboratorio. Así, mira, depuración de creatinina. Es este. Ajá. Y le dices, Ajá, la depuración de creatinina. Entonces eso ya lo podríamos determinar, o bueno, ver nosotros como ya la tasa de filtrado glomerular. es lo que les decía. O sea, lo puedes tomar, pero hay que tomarlo con reserva. ¿Por qué? Porque, o sea, es lo que te digo. Si, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, un paciente de 70 kilos que tiene 28 años y te lleva a la recolección de orina, pero te lleva 1,2 litros. ¿Tú crees que un paciente de, no sé, 30 años con 70 kilos, este, orina 1,2 litros? Pues obviamente no. O sea, en Ujú. teoría yo creo que está sesgado. Puede ser que sí. O sea, también no, estábamos hablando de un paciente sano, ¿no? Si es un paciente Sí, sí. enfermo renal crónico, porque puede ser, obviamente que puede ser un paciente de 30 años con enfermedad renal crónica por cualquier situación, pues obviamente que también puede presentarlo. Por eso
es que siempre, 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 aquí esto obviamente no se los puse porque pues es parte del ejercicio, pero una depuración de creatinina en orina de 24 horas siempre va acompañada de una determinación de creatinina sérica, para que de esta manera tú puedas hacer tu estimación con creatinina sérica y también evalúes si concuerda con tu depuración de creatinina de 24 horas. Ok, Doc. Ahora, si tu depuración de creatinina, si a ti te quedan dudas, ¿sí? Es un paciente joven, ¿sí? Que en teoría está sano y te dice que tiene una depuración de creatinina de 40 y dices, pues es que es un paciente joven, es un paciente que hace ejercicio, tiene buen peso, no está malnutrido, pues es ahí entonces donde tú haces esta fórmula de creatinuria para que tú evalúes si de verdad esa muestra de 24 horas de orina estuvo correctamente colectada. Y es donde haces esta formulita. El volumen en decilitros por la creatinina urinaria y eso lo divides entre el peso. ¿De acuerdo? Sí. Ya con base en ello, si te sale entre 20 y 25, tú puedes decir sí, sí estuvo bien colectada. Y si te sale por debajo, pues obviamente haces referencia a que pues es una muestra que estuvo infracolectada. Ujú. Sale, Doc. Gracias. Hecho. Bueno, pues creo que aquí lo vamos a dejar. Mañana acabo. Ya me voy a ir más preciso sobre cuestiones de tratamiento y voy a empezar con potasio y el jueves sodio. Iba a dar clase a su compañera, hoy estuve bien ocupado, tuve mucha consulta y ni siquiera he podido ver sus diapositivas. Las vi muy, muy superficiales y le voy a hacer todavía algunas correcciones, pero no las he visto así bien, bien, bien puntuales. Y ya para que todo esto va a venir en el examen de la siguiente semana. Sale, Doc. Hecho. Hoy estuve bien Mañana ocupado. quiero que revisen, por favor. Vamos a hablar de potasio. Me voy a superapurar, de verdad me voy a superapurar y quiero que revisen, por favor, medidas antihipercalémicas, porque es más frecuente que ustedes se encuentren en algún punto con hipercalemia que con hipocalemia. Las dos son importantes, pero necesito que busquen medidas antihipercalemia, cómo se dividen, cuáles son, ¿sí? Y pues me las van a decir. ¿Hecho? Revisen, por Sale. favor, medidas Sí, antihipercalémicas, sí, porque es Doc. más frecuente que... Vale, pues entonces nos estamos viendo mañana, doctores. Cómo se dividen, Gracias. cuáles Hasta son. luego, Doc. Hasta pronto. Hasta luego. Nos vemos.